Hola muchachos. Hola, profe. Ya subí las notas. Si alguien tiene algún problema, revísenla porfa y me avisen de una vez. O sea, ¿problema en qué sentido? Que les dije una nota en el día del examen y aparece otra. Listo, muchachos. María Paula. Laura Juliana. Max Edison. Katie Tatiana. Buena tarde, profe. Buenas tardes. Angie Tatiana. Buenas tardes, profe. Dayana Lamus. Luisa María. Presente, profesor. Sebastián Garzón. Buen día. Buen día.
Caterina Arias. Juan Camilo Gualdrón. Manuel Isidrio. David Santiago. Presente, profe. David Alejandro. Presente, profe. Luis Antonio. Omar Daniel. Buenas tardes, profe. Presente. Presente, profe. ¿Alguien habló ahorita? Profe, pues ahí hablé yo y creo que la compañera Catherine. Pero no sé, ahí se está reconectando. Ah, pero debe tener un problema de conexión. Listo. Silvia Juliana. Alexandra. Presente. Victoria. Presente, profe. María Paula Morales. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Johan. Fernanda Tello. Buenas tardes, presente. María Camila Torres. Magnum Steve. Ladi. Listo. ¿Alguno faltó en la lista? No. Bueno, muchachos, habíamos quedado en el proceso de restitución de inmueble arrendado. Y la clase pasada vimos dale, Julián. Entonces, espérame un momento, Juliana, y ya arreglo eso en la otra lista. No, entonces, ¿cómo? Muchachos, ¿ya revisaron las notas? En eso estamos. ¿Quién? Háganlo en estos 5 minuticos.
Bueno, muchachos, vamos a seguir con la 384, con el proceso de restitución de inmueble arrendado. En la clase pasada vimos esas disposiciones especiales o esas diferencias específicas que habían con las reglas generales que vimos respecto a los procesos verbales. Y ahora la idea es ver cómo se construyen todos estos, digamos, requisitos especiales dentro del decurso de un proceso, pues iniciando desde la misma construcción de la demanda y pues siguiendo, digamos, todo el trámite hasta llegar a la sentencia. ¿Ello para qué? Pues para, digamos, fortalecer, digamos, algunos aspectos que pudimos observar. Entonces, en ese orden de ideas, permítanme un momento. Tengo que compartir acá. Entonces, muchachos, cuando se llega a la hora de construir, digamos, la demanda de restitución de inmueble arrendado, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo construiríamos esa demanda? ¿Cuáles son, digamos, esos hechos jurídicamente relevantes y de dónde los podríamos extraer? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ¿dónde encontramos las reglas generales, digamos, de la construcción, de la disciplina de la demanda? ¿En qué artículo podría ser encontrado? El 82, profe. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el artículo 82, ¿cierto? Además del artículo 82, hay unas disposiciones especiales, entonces buscamos el artículo 384. A estos dos, además, se le incorpora el artículo 90 y además de eso también vamos con el decreto 806. Entonces, digamos, este es el marco normativo que tenemos que tener en cuenta al momento de construir la demanda. ¿De dónde sacamos los hechos jurídicamente relevantes de este proceso de restitución de inmueble arrendado? ¿Qué estamos pretendiendo acá en últimas? Estamos pretendiendo dos cosas, ¿cierto? Dar por terminado el contrato o digamos que se declare el contrato dependiendo de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Y además de eso, que exista, digamos, un lanzamiento o una restitución de inmueble que ha sido objeto de ese contrato de arrendamiento que se encuentra. Entonces, lo primero que tiene que establecerse en caso tal de que se solicite, digamos, la declaración del proceso el contrato de restitución de inmueble arrendado es justamente invocar esos hechos jurídicamente relevantes que prueben justamente este contrato. En caso contrario, lo único que se tendrá que hacer, digamos, que exista prueba del contrato. ¿Qué es? ¿Qué es prueba del contrato? Pues habíamos dicho que es que dicho clausulado o dicho tejido de obligaciones se encuentre en un escrito, el cual sea anexado, entonces partimos de una certeza de que existe una fuente de obligaciones, ¿no? Salvo las excepciones que vimos la clase pasada. Recuerden que son 13 secciones o por lo menos teóricamente podríamos hablar de 3 porque no encontramos otras, digamos, no veo otras plausibles, que tiene que ver con tachar el documento de falso, que el contrato haya sido una simulación, o, digamos, está desconociendo la calidad de arrendatario. Entonces, en esas condiciones, fíjense ustedes que tampoco le va a ser exigible el numeral primero del artículo 384 que habíamos visto en clase, como tampoco, digamos, le será exigible, digamos, esa fuente, y recuerdan ustedes, tampoco le será exigible, digamos, esos pagos de ese contrato que ha sido puesto en duda. Entonces, con eso, pues hay un ejercicio total de los derechos del demandado, ¿cierto? Bajo estas 3 hipótesis. Entonces, además de ello, entonces ustedes se encuentran y dirán ustedes, dependiendo del caso. El hecho primero es que existe una relación jurídica sustancial entre Pepito y Sultanita, ¿cierto? Pepito en calidad de arrendador, el otro en calidad de arrendatario. Segundo, que el arrendatario ha incumplido
el canon de arrendamiento o los servicios de la administración, el incumplimiento que se haya presentado dependiendo, digamos, del contrato y demás. Tercero, que razona ese incumplimiento, si van a pedir perjuicios, se ha causado un perjuicio determinado debido a este incumplimiento que le ha imposibilitado generar determinado acto. Ustedes ya saben que como esto es perjuicio, entonces tiene que irse por juramento estimatorio, artículo 206. Entonces, una vez establecidos esos hechos jurídicamente relevantes, vamos a hacer el acápite de pretensiones. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pediríamos en este tipo de procesos, muchachos? Conforme a esos hechos jurídicamente relevantes que acabamos de montar. Entonces, lo primero sería que si se está pidiendo la declaración del contrato de arrendamiento, que se dé la declaración del contrato de arrendamiento, pensemos que no se está dando porque digamos, llegaron esas pruebas correspondientes a acreditar dicha relación sustancial. Y entonces la primera pretensión que se tiene que realizar es que se dé la terminación de ese contrato, ¿cierto? Que como consecuencia de lo anterior, o sea, segunda, se dé la restitución del inmueble. En caso de que se hayan pedido perjuicios, pues se solicitarán los perjuicios ahí. En caso de que no se soliciten, pues no se solicitarán. Eso en la parte de pretensiones. Estoy siguiendo el artículo 82. Además de eso, recuerden que, bueno, debe ir el nombre del juez en el que va. Digamos, ¿cuál es, conforme al artículo 26, cómo se establece la cuantía en este tipo de contratos? De este tipo de negocios jurídicos, muchachos. ¿Será por los cánones adeudados o el valor de las sumas de administración que se adeudan? Entonces, no, ¿cierto? Porque ustedes visualizan el artículo 26 y dan cuenta justamente de que el mismo canon, digamos, es de natural, el establecer la cuantía en este tipo de procesos es determinado, digamos, por el valor del contrato de una manera anual, ya sea definitiva o ya sea que el contrato sea de naturaleza definida o indefinida. Entonces se establecerán unas reglas que ustedes pueden encontrar en el artículo 26. Por ejemplo, si ese término fijo, ustedes entenderán el último canon de arrendamiento, digamos, por 12 meses. El canon pactado por un periodo de 12 meses. ¿Listo? Entonces, ese es el valor de la cuantía. Y entonces, ¿en qué lugar podrá realizarse, digamos, este inmueble? ¿En qué lugar será la competencia? ¿El juez de dónde? Ya establecimos la cuantía. Eso nos va a decir si es verbal o verbal sumario, pero recuerden que si es solamente por los cánones de arrendamiento, pues será de única instancia. Y entonces, ¿en qué lugar lo incorporamos la demanda? Entonces, en el lugar del domicilio de donde se encuentra el inmueble, ¿cierto? Entonces, si el inmueble se encuentra en Bucaramanga, si el inmueble se encuentra en Girón, si el inmueble se encuentra en Florida Blanca, Entonces, eso respecto de la ubicación. Luego vendrán los fundamentos de derecho, dependiendo de la materia en la que ustedes estén navegando. Por ejemplo, si es de vivienda urbana, ustedes ya saben, ley 820 de 2000, la ley 820, la de vivienda urbana. Si se trata de aeronaves, si se trata de ley comercial, pues tendrán que hacer alusión al artículo de la ley comercial, ¿sí? La parte de notificaciones, muchachos, tengan en cuenta que en virtud del decreto, entonces tienen que mirar eso, en virtud del decreto 806, ustedes saben que se habilitó no de una manera excluyente, sino más bien complementaria, lo que tiene que ver con el artículo 291 y 292 del Código General del Proceso. Lo que guarda esa disciplina en últimas es crear una nueva forma de notificación que tiene que ver con el correo electrónico. Los pronunciamientos que se han generado, digamos, durante esta semana y la anterior respecto de cómo se notifican por medio del decreto 806, digamos, la Corte Suprema de Justicia estableció que se debía dar, digamos, un acuso de recibido por parte del sistema que se esté empleando, ya sea
de Gmail, de Hotmail, etcétera, etcétera, o otro medio que pueda garantizar que efectivamente la persona recibió ese correo. ¿Listo? Entonces, no solamente es con enviarlo y al segundo día se entenderá. No, no es así. Una vez enviado el correo electrónico, debe, digamos, promover un acuse de recibido, y en ese acuse de recibido, digamos, ustedes van a poder establecer el conteo correspondiente conforme al decreto 806. Si, digamos, si ustedes desconocen el correo electrónico u otro tipo de mecanismos, pues lo que tienen que hacer indiscutiblemente es irse por las reglas generales del Código General del Proceso, que tiene que ver con el decreto, que tiene que ver con el artículo 291 y 292. O en caso tal de que se desconozca, lo que pasa es que en este proceso en particular no se da, por el emplazamiento. Entonces, fíjense ustedes cómo están las reglas. Estas reglas de notificación, como lo habíamos visto en las reglas en la clase pasada, en el artículo 384, esto está disciplinado en lo que tiene que ver en dónde debe ser el lugar de notificaciones. Entonces, digamos, salvo que, digamos, por ejemplo, sea un negocio jurídico y el negocio jurídico establezca, digamos, que el domicilio sea allí, o que el contrato de manera expresa diga que se puede notificar en otro domicilio, en un correo electrónico, pues se podrá hacer en esa notificación conforme, digamos, a lo estipulado o lo convenido en ese negocio jurídico, en tal caso de que exista prueba del contrato de arrendamiento. Entonces, eso frente a las notificaciones. ¿Listo? Las medidas cautelares, ¿cuándo se piden? Se pueden pedir en la misma demanda. Es más, se puede pedir de manera inaudita par, es decir, pueden tomarse las medidas necesarias sin necesidad de que, digamos, se le notifique a la otra parte, la parte demandada. Entonces, ustedes acuérdense que cuando vimos el artículo 384, habíamos visto que existían dos medidas cautelares nominadas, ¿cierto? Una que establecía que tenía que ver con una entrega provisional. Si bien no lo nomina como una medida cautelar, pues sabemos por la misma naturaleza regulatoria que se trata de, digamos, de una medida cautelar. Entonces, fíjense ustedes que es esta que está acá, que está reglamentando el numeral octavo, que dice: cualquier caso que fuera la causa de restitución invocada, el demandante podrá solicitar que antes de la notificación del auto admisorio o cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección judicial al inmueble con el fin de verificar el estado en que se encuentre. Es decir, esta medida cautelar como tal, digamos, viene vinculada a otras actuaciones procesales como es la inspección judicial. Si durante la práctica de la diligencia se llegara a establecer que el bien se encuentra desocupado o abandonado o en estado de grave deterioro, o que pueda llegar a sufrirlo, el juez, a solicitud del demandante, podrá ordenar en la misma diligencia la restitución provisional del bien, el cual se le entregará físicamente al demandante, quien se abstendrá de arrendarlo hasta tanto no se encuentre firme la sentencia que ordene la restitución de bien. Durante la vigencia de la restitución provisional se suspenderán los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento a cargo de las partes. ¿Qué es lo que nos está diciendo en últimas? Miren, muchachos, está diciendo que esa entrega provisional, porque fíjense que en el fondo, si ustedes involucraron justamente una de las pretensiones, la restitución de inmueble arrendado, digamos, hay un fallo, digamos, que ya está, que se está adelantando al remedio judicial, pero como se está adelantando al remedio judicial, fíjense ustedes que lo que está diciendo es que es bajo ciertas circunstancias, una vez hecha la inspección judicial, el juez debe llegar a las siguientes conclusiones: o que se encuentra desocupado o abandonado, o en estado de grave deterioro, o que pudiese llegar a sufrirlo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, si está abandonado, si tiene un deterioro grave, o puede llegar a tenerlo justamente por la ausencia de un arrendatario, pues indiscutiblemente lo que usted tiene que generar es esa medida de restitución provisional, en la cual de una vez y antes, digamos, de dictar sentencia, se le entrega a ustedes, digamos, el bien tendiente a ello. Lo que pasa es que usted no puede disponer aún del bien como quiera, que, digamos, en caso total de que lo disponga, digamos, podría estar afectando a los terceros, y pues necesita justamente que esté en firme ese remedio judicial que se está buscando. ¿Cuál es el remedio judicial que se está buscando? Pues que se dé por terminado el contrato de arrendamiento, y además de ello que se
efectúe la restitución de ese inmueble. ¿Listo? Entonces, acá vemos una restitución provisional o una medida cautelar que en últimas lo que está fallando es, lo que está resolviendo es la finalidad del proceso, ¿correcto? Pero digamos una finalidad del proceso condicionada a los derechos derivados del mismo en relación, digamos, con la negociación que se pueda derivar de él. Además de esto, vemos otro tipo de medidas cautelares, como es el embargo y el secuestro. Y entonces, cuando miramos el embargo y el secuestro de estas medidas cautelares, dice los siguientes 2 puntos: en todos los procesos de restitución de tenencia por arrendador, el demandante podrá pedir desde la presentación de la demanda o cualquier estado del proceso la práctica de embargos y secuestros sobre bienes del demandado, con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamientos adeudados o que se llegaren a adeudar de cualquier otra prestación económica derivada del contrato, el reconocimiento de indemnizaciones a que hubiera lugar y de las costas procesales. Los embargos y los secuestros podrán decretarse y practicarse como previos a la notificación del auto emisorio de la demanda de la parte demandada. Ven cómo realmente hay un principio que se llama inaudita par, está en la regla general del artículo 590 del Código General del Proceso, pero sin embargo, digamos, las disposiciones tienden, digamos, a profundizar ese aspecto. Digamos, ¿qué quiero decir con ello? Digamos, esto podría estar previo a la notificación del auto emisorio de la demanda. Esto podría estar y no estar, y de todas maneras se tendría que efectuar de la misma manera por reglas generales. En todos los casos, el demandante deberá prestar caución de la cuantía y las oportunidades que el juez señale para responder por los perjuicios que se ocasionen por la práctica de dichas medidas. La parte demandada podrá impedir la práctica de medidas cautelares o la cancelación de la práctica de medidas, la presentación de la caución y en la cuantía que el juez le señale para garantizar el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención sobre este tipo de medida nominada? Este tipo de medida nominada lo que está estableciendo es una medida que responde a las necesidades como tal del proceso de restitución de inmueble arrendado. ¿En qué sentido? En que justamente dependiendo de, digamos, de la naturaleza del incumplimiento que se ha derivado del contrato, de este contrato, pues indiscutiblemente se tejió o se creó o se estructuró una medida cautelar justamente que busca, digamos, materializar digamos, cierto patrimonio con el ánimo de que luego de que se establezca, digamos, si tiene derecho o no tiene derecho respecto de esos cánones de arrendamiento, en caso tal, digamos, que desconozca la obligación principal, es decir, la obligación fuente, es decir, el contrato de arrendamiento, entonces indiscutiblemente se puedan garantizar estos pagos. ¿Por qué se pide caución? Digamos, como es natural, y cuando veamos procesos ejecutivos en los cuales no se pide esa caución, cuando se pidan ese tipo de eso, es porque, digamos, estamos en un proceso investigativo, y como estamos en un proceso investigativo, es totalmente natural que exista una incertidumbre sobre el derecho que está siendo objeto de investigación. Cuando veamos procesos ejecutivos en el régimen de medidas cautelares, vamos a visualizar que no es necesario prestar caución para las medidas cautelares. Hay algo que digamos, ustedes pueden derivar, y es que en este tipo de procesos, digamos, lo que tiene que ver con la caución no se da y no se va a dar, digamos, por regla general tampoco, como quiera que, digamos, esta es una inspección judicial en la cual se puede llegar a establecer, digamos, esas circunstancias que acabamos de decir, cuáles son las circunstancias que esté abandonado, que esté deteriorado y que pueda sufrir un daño ahora o en el futuro. Entonces, bajo esas circunstancias se puede dar eso frente a las medidas cautelares, y esas se pueden presentar desde el primer momento de la demanda, o sea, van construidos en la primera demanda. Una vez establecido este documento, que es la demanda, que nosotros le llamamos demanda, que es una construcción, digamos, es un instrumento procesal con el cual se inicia el proceso judicial, se lleva, digamos, a reparto hace el eventual reparto y le toca al juzgado segundo civil. El juzgado segundo civil, conforme a las reglas del artículo 82, o sea, los mismos que estuvimos en cuenta al momento de diseñar la demanda, mirando el artículo 82 del Código General del Proceso, el artículo 90, el decreto 806, el decreto 806 de 2020, observa si, digamos, existe alguna causal de inadmisión, ¿cierto? Acuérdense que son taxativas, al igual que las de rechazo, ¿cierto? Entonces, observa si no observa ninguna causal de inadmisión. Si no observa ninguna causal de rechazo, pues indiscutiblemente tendrá que admitir la demanda.
En caso tal de que no se haya involucrado un litisconsorcio necesario en este tipo de contratos, digamos, no va a inadmitir la demanda con el ánimo de que involucre esa nueva parte o ese litisconsorcio necesario que se dejó de integrar en la demanda principal, sino que lo que hará es ordenarlo en el auto admisorio. Entonces, ¿cuándo se puede presentar, digamos, acá en este tipo de contrato, cuándo se presenta un litisconsorcio necesario, muchachos? ¿Ni idea? O sea, en este tipo de, digamos, en el contrato de arrendamiento se podría presentar un litisconsorcio necesario, muchachos. Pues, profe, no sé si en el caso de que el bien pertenezca a más de una persona. Bueno, Pero esa parte que está diciendo María Paula es importante. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué más? que no sabría si, digamos, ahí aplicaría el litisconsorcio necesario, pero la parte demandante. Sí, digamos, ahí no sería necesario esto porque realmente solamente estamos buscando los extremos contractuales. Y digamos, recuerden que habíamos dicho en la primera sesión del contrato de este tipo de procesos que, digamos, no era necesario, digamos, su vinculación en lo que tiene que ver con los propietarios. Sin embargo, es, digamos, una relación que, digamos, normalmente siempre se lleva a cabo. ¿Y por qué no se tiene que llamar a los propietarios? Porque, digamos, no existe ningún principio de solidaridad. ¿Listo? Cosa contraria, por ejemplo, cuando veamos ejecutivos respecto de cuotas de administración, que es tiene una reglamentación especial y por eso la tenemos que ver, ustedes van a encontrar que sí va a ser solidario el propietario y el arrendatario en el sentido en el cual, digamos, falte, digamos, un canon de arrendamiento de una administración, ¿sí? Si, digamos, yo soy arrendatario, digamos, de un apartamento y incumplo el canon de las cuotas de administración, como eso tiene una personería jurídica, pues me va a demandar arrendatario, pero además por solidaridad, yo como propietario también voy a ir incluido en la demanda, porque estoy por solidaridad respondiendo por la deuda también del arrendatario, ¿correcto? Pero en este caso en particular no se da. No se da porque lo que se está buscando es justamente que se paguen, digamos que lo que se está buscando es la relación jurídica sustancial, que en este caso es el contrato de arrendamiento, y solamente se buscan los extremos contractuales, ¿sí? Entonces, los extremos contractuales, el arrendador no debe ser única y exclusivamente, digamos, el propietario. Puede serlo o no puede serlo, pero de todas maneras, digamos, él no tiene vocación de litis en este tipo de proceso. Salvo, pues, que sea extremo contractual. ¿Listo? Entonces, solamente sería, digamos, sí podría existir un litisconsorcio necesario, pero, digamos, cuando ustedes visualicen, digamos, el contrato y dentro de ese contrato, digamos, observen los extremos contractuales. ¿Listo? O sea, si hay codeudor, codeudor no. Si, digamos, en la calidad de arrendatarios, digamos, existen varios sujetos, no sé, o dependiendo del tipo de arrendamiento, digamos, hay una pluralidad de personas, etcétera, etcétera. Donde existe una pluralidad de personas en un contrato, hablamos de un litisconsorcio necesario. ¿Listo? Ok, eso frente al litisconsorcio necesario. Entonces, ¿qué dijimos? No es causal de inadmisión, sino lo que se debe hacer en el auto admisorio de la demanda. O sea, el juez, cuando el juez admita la demanda, pues indiscutiblemente ordenará involucrarlos. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo tiene que ir ese auto admisorio o qué debe decir ese auto admisorio, muchachos? ¿Qué es lo que debe decir todo auto admisorio, conforme a lo que hemos visto?
¿O qué creen que debería haber en ese clausulado? Lo primero que hay que hacer es numeral, digamos, entonces ustedes saben, se encabeza. Se inicia con una constancia secretarial. En la constancia secretarial se pone de presidente la demanda, su señoría, para lo que estime conveniente, firma secretaría. Esa es una constancia. Cuando vaya el juez dice, una vez revisados los artículos, los que acabamos de decir, 82, 90, decreto 806, y en este caso, al tratarse de un caso especial, el artículo 384, que es el marco normativo, que vamos a tener que decir bastante. Se dice, revises en ese sentido, primero, se admite la demanda de Pepita contra Sultanito. En caso tal de que se haya olvidado involucrar un litisconsorcio necesario, en el numeral segundo ustedes colocan, en virtud del artículo 90, en el inciso X, no lo recuerdo ahorita, se ordena integrar al contradictorio a Sultanito, quien ostenta la calidad de litisconsorcio necesario, una vez visualizado el contrato de arrendamiento dentro de las partes. Tercero, vamos a decir el hilo contractual. ¿Listo? Entonces, ¿qué hilo contractual? Si es un verbal o es un verbal sumario. Y es muy importante acá, en esta parte del verbal o verbal sumario, establecer si en caso tal de que sea verbal será de única instancia. ¿Por qué? Por las disposiciones que veíamos en el numeral décimo del artículo 384. ¿Qué es lo que en el numeral décimo? No, en el último numeral del artículo 384, que dice única instancia. Entonces recuerden qué es lo que nos está diciendo allí, que es bueno, cuando la causal de restitución sea exclusivamente demora en el pago de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia. ¿Qué está diciendo eso en últimas? Que si el proceso es de menor o de mayor cuantía, no tendrá doble instancia o no será de dos estadios procesales, sino que será de uno solo. Entonces, eso debe establecerse inmediatamente en el auto admisorio de la demanda. La otra cosa que debe aparecer en el auto admisorio de la demanda es la forma de notificación que se le va a realizar al demandado, ¿cierto? Entonces, pues, salvo que exista una norma en contrario conforme al contrato de arrendamiento, pues la notificación se surtirá en lo que dice el numeral segundo. Entonces, miremos lo que dice el numeral: para efectos de notificación incluso del auto admisorio de la demanda, se considera como dirección de los arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan pactado otra cosa, ¿cierto? Entonces, las notificaciones en ese sentido se irá artículo 291, 292 dentro del domicilio. Si, digamos, estipuló otra cosa en contrario, pues se notificará en ese sentido allí. ¿Y por qué aplica este artículo? Por lo que vimos en la sesión pasada, en lo que tiene que ver con la naturaleza reglamentaria que tenía el decreto 806. Entonces, eso frente al orden. Y lo otro, pues, quinto, reconoce personería jurídica. Antes de este quinto, si se solicitaban medidas cautelares, digamos la última, la octava, en lo que tiene que ver con la entrega provisional del inmueble, no es que se entregue el inmueble inmediatamente, no, primero hay que decretar la inspección judicial para X o Y día, y las resultas que se llegue a esa inspección judicial, se resolverá si se entrega el bien provisionalmente hasta que se falle el proceso, o se seguirá sin esto. Entonces, pongamos el ejemplo, se decretó la entrega provisional y en ese sentido se establece en ese auto fecha y hora para la inspección judicial. Reunida esa fecha y hora, se encontrará, digamos, los extremos, las partes dentro de ese inmueble, y el juez visualiza indiscutiblemente o que el bien está en grave deterioro o tendrá un grave deterioro, o sea, hay una amenaza latente, o digamos, observa que está abandonado, digamos que ya hay unos destellos de abandono respecto del inmueble, y entonces en ese sentido pues ordenará
o sea, terminará con la conclusión de que está en abandono, que se dan las causales del artículo, del numeral octavo del artículo 384, y pues indiscutiblemente el siguiente auto o en auto ahí promovido en esa misma inspección judicial, o sea, en estrados, pues ordenará, digamos, la restitución de la provisional del bien. ¿Listo? Eso respecto del auto admisorio, ¿cierto? Esas son las órdenes que deben cumplirse, ¿cierto? Entonces, como se deben cumplir ese orden, ¿cuándo se contesta la demanda? Pues una vez se cumple la orden de notificar. Entonces, 291 o 292, o en caso de que sea decreto 806 por el decreto 806, etcétera, etcétera. Y ahí, una vez notificado, es cuando empieza a correr el término de los 10 días o los 20 días, según sea el caso o el tipo de proceso, para que realice todas las actuaciones procesales que nosotros vimos en la primera parte del curso, ¿cierto? Proponer excepciones de mérito, proponer excepciones previas, guardar silencio, allanarse la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de procesos, en esas conductas que puede tener el demandado, tienen que visualizar que hay una norma especial. ¿Cuál es la norma especial o la que vimos en su momento en la clase pasada? Era ausencia, esta que estamos viendo acá, ausencia de oposición de la demanda. Si el demandado no se opone en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución de inmueble arrendado. Entonces, ¿cuál será esta, digamos, cuál será la conducta del demandado que está llamando acá? Cuando dice no se opone, ¿cuál será? O guardó silencio o se allanó, ¿cierto? O precisamente guardó silencio, no se opuso a las pretensiones de la demanda. Entonces, en ese sentido, muchachos, digamos, la misma estructura del numeral tercero del artículo 384 nos establece y nos dice que se proferirá sentencia, ¿cierto? Visualicen entonces que es diferente a cuando se contesta la demanda y se tienen que acreditar los 3 últimos cánones. Estamos en conductas del demandado. Recuerden, estamos en conductas del demandado. Entonces, se tienen que, para que sea oída, digamos, estamos en el caso en que sí va a ocurrir esa resistencia a las pretensiones. Entonces, tendrá que contestar la demanda, y como tiene que contestar la demanda y se le está acusando porque está incumpliendo, digamos, con el canon de arrendamiento, pues se le aplicará lo establecido en el numeral cuarto en esta partecita. Corresponde a 3 últimos periodos, si fuera el caso, corresponderá a consignaciones efectuadas de acuerdo a la ley y por los mismos periodos a favor de aquel. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si usted quiere ser oído, señor demandado, y se le está acusando que, digamos, no ha pagado los cánones de arrendamiento y usted no me está desconociendo la relación jurídica sustancial en las 3 hipótesis que hemos visto, que vimos la clase pasada y ahorita, pues usted lo que tiene, si quiere ser oído, debe pagar esos 3 cánones de arrendamiento o debe mostrarme que está en paz y salvo para que, digamos, pueda promover. Y además de eso, si quiere seguir teniendo, digamos, los comportamientos o los actos connaturales a la parte demandada, debe pagar esos cánones de arrendamiento o seguir, digamos, consignando esos cánones de arrendamientos fruto de ese contrato por el cual estamos estudiando acá, ¿sí? Si llegado el caso en el cual usted deje de pagar esos cánones de arrendamiento, pues indiscutiblemente no será unido, diríamos, en el trayecto del proceso de restitución de inmueble arrendado. Esas particularidades o esas disposiciones especiales en esa etapa procesal en particular. Lo otro que veíamos nosotros es que una vez, digamos, cuando se están promoviendo esas actuaciones procesales, recuerden ustedes que, digamos, este tipo de procesos tienen limitados ciertos actos. ¿Cuáles actos tienen limitados? Los que ustedes ven en el numeral sexto del artículo 384, en el proceso son inadmisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la acumulación de procesos, ¿cierto? Hagan de cuenta que el propietario, digamos, tendría en cierto sentido una coadyuvancia con la restitución de inmueble arrendado.
pero que, digamos, el mismo artículo lo está, digamos, no está promoviendo ese tipo de actuaciones. ¿Listo? Eso en lo que tiene que ver con las disposiciones especiales de, del artículo 384, en lo que tiene que ver con la restitución de inmueble arrendado. Tengan en cuenta que una vez se ha cerrado el contradictorio, o digamos se han notificado tanto al demandante como al demandado, y el demandado ha ejercido su derecho de defensa, digamos, ya lo que viene son las propias etapas del juicio. Pues se dirá, se convocará audiencia inicial, p.m. se convocará audiencia de instrucción y juzgamiento según sea el caso. En caso de que sea un verbal sumario, ustedes saben que se miran de una manera concentrada y se resuelve todo en una sola etapa. En caso tal, la audiencia inicial en esta parte, ¿será que acá se puede llevar a cabo la conciliación? Lo digo porque recuerden ustedes que para este tipo de procesos no se necesitaba conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Será que en este tipo de procesos esto se lleva a cabo la conciliación procesal? O sea, la que habla la audiencia inicial. ¿Ustedes qué opinan? Profe, yo creo que sí, porque digamos que al juez se le, digamos, orienta hacia promover, digamos, la conciliación en cualquier momento de la audiencia. Y en ese mismo sentido, pues, digamos que es un objeto conciliable en tanto, digamos, la disposición del derecho la tienen las partes, pues, tanto como de entregar como de pagar y pues como de recibir. Entonces, yo siento que en cualquier momento, pues, pueden conciliar. Exacto, María Paula. Tal cual lo que está diciendo María Paula. O sea, María Paula en último lo que está diciendo es, mire, si usted mire las reglas del 15 y 16 del Código Civil, esto es una materia conciliable. Es una materia conciliable. Y entonces, como es una materia conciliable, las partes pueden disponer de sus derechos, ¿cierto? Porque no está afectando a terceros, bueno, etcétera, etcétera, que ustedes saben qué dice el artículo 15 y 16. En ese sentido, yo puedo conciliar este tema. Las partes pueden conciliar. Entonces, acá se va a efectuar la conciliación en la etapa de audiencia inicial. Lo que pasa es que el hecho que no, digamos, no se permita como requisito de procedibilidad llevar a cabo la conciliación no está excluyendo la etapa de conciliación en el proceso judicial. ¿Listo? En la audiencia inicial. Entonces, tal cual lo que acaba de decir María Paula. Entonces, sí, en esta etapa también se lleva audiencia de conciliación. Normalmente puede generarse el incumplimiento, digamos, cuando se prueba el incumplimiento por parte del arrendador. En este tipo de sentencias, según se haya solicitado en la demanda, digamos, vamos a poner la regla general, digamos, se haya solicitado primero la terminación del proceso. Entonces, se da por terminado el proceso y consecuencia de ello, segundo, se ordena. ¿Qué se ordena? Pues se ordena restituir el bien ubicado en la X o X o X, ¿cierto? Ubicado en la calle, bajo tales linderos, etcétera, etcétera. Entonces, que se encuentra ubicado en la calle 27 o carrera 27, numeral torre 1, apartamento X. ¿Listo? Entonces, se ordena la restitución de ese inmueble arrendado. En caso tal, entonces para eso se le da un periodo de 10 días, por ejemplo. En caso tal de que no se genere, digamos, esta entrega de manera voluntaria, usted al día, digamos, se le da un término de 10 días para que entregue ese inmueble, ¿sí? Si pasados esos 10 días no lo entrega, pues usted indiscutiblemente tendrá que decirle al juez, señor juez, la parte ha incumplido el numeral segundo que ordenaba, el numeral segundo de la sentencia de fecha tal, que ordenaba la restitución de inmueble arrendado. En ese sentido, le solicito que fije fecha y hora para la diligencia de entrega. ¿Listo? Entonces, frente a eso,
si quieren, miren esto. Entonces, esperen para hacer esto más interactivo. Esperen un momento. Y les busco algo. A ver. ¿Alguien por acá vio Estrategia Caracol? Es una película colombiana. ¿Nadie? Sí, profe, muy buena. Bastante buena. Bueno. Hay una escena y ya les digo qué es. Esperen un momento mientras encuentro la escena. Es lo mismo, ¿no? Está compartiendo. Esos tipos para... ¿No estoy compartiendo? No, señor. Espérame un momento. A ver si ¿Se van? Acostumbran a perderse. esto, vamos, veamos qué pasa acá y me dicen ustedes qué creen que está pasando ahí. Pero podemos ir adelantando. Sí, a la orden. Señora, venimos a efectuar el desalojo. ¿Tiene representante legal? Un momento, pregunto. ¿Tiene alguna objeción el querellante? No, señor. ¿Está listo el protocolo, secretario? Sí, No estoy verdadero, doctor. Bueno, Romero. ¿Tiene alguna objeción para la diligencia? Señor juez, con todo respeto, tendría la bondad de ordenar la lectura del acta de la diligencia de acuerdo al derecho que le confiere al secretario. Siendo las 8:24 del día 12 de noviembre del año en curso. Teniente, ¿El cumplimiento de la orden ¿de la misma casa? No, hombre, no es la casa del mango. Hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, a las barricadas. Ejecútese y cúmplase. Dado en Bogotá los 12 días del Objeto mes. la diligencia. ¿Cómo así? Sí, señor juez. Objeto la diligencia en su integridad por vicios de fondo, de forma y de derecho. ¿Qué tiene entre manos? Todo está en orden. Pido que se constate. La dirección no corresponde a la casa contra la cual ilegítimamente se pretende efectuar el susodicho desalojo. Solicito se registre en el acta esta constatación. Déjese de huevonadas. Teniente, haga usted la constatación. No entiendo, pero efectivamente la dirección no corresponde. En consecuencia, pido, señor juez, en mi calidad de apoderado, la suspensión total, perecedera e irrevocable de esta acción, injustificada e insostenible de acuerdo a las normas vigentes. Señor juez, en realidad, oficialmente la casa no existe. Se suspende la diligencia. Un momento, señor juez. Esto es un... Bueno, muchachos, ¿ahí qué pasó? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué no se pudo llevar a cabo esa inspección judicial? ¿La dirección del domicilio no correspondía? Sí, exacto. ¿Y qué problema hay con ello? O sea, digamos, ¿por qué no se puede llevar a cabo si, digamos, porque no correspondía a la dirección? O sea, ¿es un problema formal o un problema material? Cuando ellos dicen que la casa,
El problema es que ellos están diciendo que la casa no existe. ¿Ustedes se acuerdan que en el contrato de arrendamiento existen los elementos esenciales? ¿Se acuerdan esos elementos esenciales de contrato de arrendamiento? Que hablábamos de cosa y precio, ¿cierto? En este caso, el problema es de uno de sus elementos esenciales, porque cuando yo les hablaba de la cosa, no solamente identifiquen la cosa como una dirección, que la cual en primer lugar debe existir, sino que además deben establecerse sus linderos, porque en caso tal de que no se establezcan, digamos, los linderos en el contrato de arrendamiento, tendrán que evocarse en algún momento, digamos, o de la demanda o de la escritura que se allegue para tal finalidad, ¿correcto? Entonces, en este caso en particular, el problema es de inexistencia, digamos, del domicilio. Lo que pasa es que la película lo que deja ver en últimas es que este es como un proceso reivindicatorio y no el proceso que estamos viendo como tal, pero digamos que sí es la misma diligencia de inspección. Si quieren, veamos otro corte y cuéntenme ustedes qué están, digamos, viendo allí. ¿Están viendo pantalla, no? No. No. Entonces vean este corte. Ahí está llegando esa persona al despacho judicial. O sea, así es un despacho judicial. Y está preguntando, oiga, ¿qué pasó con el lanzamiento de la casa X? ¿Listo? Profe, disculpe, no se está escuchando. Profe, qué pena, no se escucha el audio. O sea, ¿desde cuándo? Desde hace mucho, ¿cierto? Sí, desde el comienzo, casi desde la cena del niño. Bueno, entonces la ponemos otra vez.
ahora no. Oiga, Chino, ¿quiere ganarse unos pesos? No está en este libro, voy a buscar en otro. Gracias, yo espero. ¿Qué hace aquí? Váyase. Es que le voy a dar una razón a don Mauro. ¿Que quién es don Mauro? No, carajo, no. Que le mande a decir un señor que hace tiempo está esperando una mona llena de Roma. Que si no baja rápido, la hembra se pisa. Bueno, ya, váyase. Sí, Yolandita, gracias. La mona soy yo. Carajo, perro. La volvió a hacer, ¿no? ¿Qué más podía hacer, don Mauro? Te cuento. Mosquera forzó la fecha de lanzamiento. Ahora mismo va a dictar la hora y la fecha señalada en autos para llevar a cabo la diligencia de entrega. ¿Y eso para cuándo será? Mañana por la mañana nos van a pedir esta casa. Todos nos podemos ir, pero a usted no le conviene. Y usted, don Lázaro, créamelo o no, es nuestro único recurso legal. ¿Y así no nos echan? Pues no, por lo menos mañana no. Gracias, doctor Romero. Yo sé que Lázaro siempre piensa en el mañana. Una vez fijados los linderos, ¿qué más, doctor? El despacho pregunta para dar curso libre al objetivo de la presente diligencia. ¿Hay, sí o no, recurso de oposición alguna de parte del representante legal o el apoderado del... Pido la palabra para dar respuesta a la pregunta. Conforme a lo contemplado en el numeral 8 del artículo 434, con todo respeto, me permito señalar que dentro del predio se encuentra una persona, tengo la cédula de ciudadanía, a mi juicio se encuentra enferma y en grave peligro de muerte si se desaloja. Doctor Díaz, que diga el nombre. Nombre, cédula y lugar de nacimiento del supuesto agonizante. Lázaro Exeomo Mora Blanco, cédula 7435, nacido en Finlandia. ¿Finlandia? Señor. Finlandia. Quindío, doctor. Este despacho pone a consideración la oposición y procede a confrontarla. Advierto que la responsabilidad aquí recae sobre el apoderado. Ojo, que ya conocemos el truco. Quiero dejar constancia, señor juez, de que el abogado de la parte demandante está llamando truco a un ciudadano cuyo estado de salud el señor juez puede constatar por sí mismo o mediante el nombramiento de un perito médico. Por favor. ¿Quién vive aquí? El señor juez puede constatarlo. Yo le pago el hospital a este infeliz, pero se lo llevan ya. Si la señora autoriza. No, señor, no, su señoría. Desde que nos casamos hemos vivido en esta casa. Yo sé que él quiere morir en paz aquí. Tengo las manos atadas, Mosquera. Muy bien, señor Romero. Es válida la oposición. Se suspende la diligencia. Sí, ya se lo paso. Un momentico. Víctor Honor, yo no sé. Si no, no da un trabajo. Esto, muchachos, ¿qué errores se cometieron en esa inspección judicial?
¿Qué error pudieron ver ahí en esa inspección judicial, muchachos? Por parte del juez. Profe, ¿no hay un dictamen pericial? Exacto. ¿Quién lo dijo? Sí, que exacto. ¿Por qué se necesitaba un dictamen pericial? El juez puede constatar. Para constatar que realmente la persona estaba agonizando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Digamos, pues esas son las licencias que pues, se dio la película. Pero realmente lo que debe ocurrir ahí es que por lo menos deben acreditar una prueba sumaria de que, digamos, la persona se encuentra en esas circunstancias, ¿cierto? Pero digamos, ahí no se mostró una historia clínica, no se mostró absolutamente nada, digamos, los conocimientos o digamos, vamos a asimilar conocimiento de herramientas. Digamos que las herramientas que tiene el juez conforme a su conocimiento, digamos, no le da para determinar si una persona está grávida y está en latente peligro de fallecimiento en caso tal de que sea desplazado, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, en ese sentido, indiscutiblemente, digamos, ahí, digamos, privó o digamos falló. Realmente, si esa legislación estuviera vigente y todo lo demás, ahí lo que se tenía que hacer era o por prueba sumaria o por medio de un dictamen pericial, digamos, acreditarlo. Normalmente se tenía que dar, digamos, con la historia clínica, ¿cierto? Listo, muchachos. Eso también les quería hacer ver en el sentido de que este no es el único, digamos, el único proceso mediante el cual se ordena la restitución de inmueble arrendado, sino hay varios procesos en los cuales se ordena la restitución de inmueble arrendado y normalmente en caso tal de que la persona no otorgue, digamos, voluntariamente ese inmueble, la entrega material del bien, pues ahí lo que va a ocurrir es justamente esas circunstancias que ustedes están viendo en la película. ¿Cuál es? Que el juez tiene que ir a realizar esa inspección judicial para, digamos, dar la entrega de ese inmueble. En este caso en particular vimos dos circunstancias. La primera que es una oposición, digamos, a la entrega y la otra que tenía que ver con un defecto material en el sentido de la inexistencia del bien. ¿Listo, muchachos? Y digamos, eso es lo que se provoca digamos, en los procesos en los cuales estén estas restituciones. Esto solamente se los quería mostrar para que viéramos cómo ocurre desde una perspectiva, digamos, del cine, digamos, la entrega de estas diligencias, pero indiscutiblemente, pues la regulación ya, digamos, no es la misma y ahí, digamos, da una disciplina, pero digamos, en un escenario, esto es lo que ocurre normalmente. Entonces, muchachos, si quiere dejamos hasta acá. No sé si alguno tiene una pregunta. Y en la otra parte miramos esa parte de entregas con la regulación actual. Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero no es para toda la clase. No sé si me pueden regalar unos minutos. Claro. Hasta luego, profe, gracias. Sí, María Paula. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Bueno, profe, gracias, muy amable. Muchas gracias, profe. Chao, chao.